Hoy vamos a continuar con la vida de la iglesia, lo que llamamos la vida común de la iglesia. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Les pido que me acompañen en sus Biblias a Romanos capítulo 12. Diríamos que en cierto modo, ya hemos hablado, ya una ocasión vimos este pasaje de Romanos capítulo 12. Pero hoy queremos enfocarlo en cuanto a la vida de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre, como dice ahí en sus boletines, el culto, ahí, bueno, siempre se equivoca uno, dice es el culto a Dios. Ok. Para ello vamos a leer el versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ok, hoy vamos a ver esta parte nada más. De la mente renovada hemos estado hablando, ya hemos comentado, pero hoy queremos hablar sobre esta parte que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Hoy vamos a hablar sobre el culto a Dios. Ok. La realidad, como ponemos ahí en la editorial, en los boletines, luego pueden leer la editorial. Millones de personas alrededor del mundo cada domingo se reúnen, algunos en sábado, otros otro día entre semana, pero se reúnen en una iglesia. La realidad es que muchos no tienen claro exactamente para qué se reúnen. La mayoría dirá, pues es para alabar a Dios. Pero el asunto es que esto nos suscita algunas preguntas. ¿Qué es lo que alaba a Dios? Si yo voy a alabar a Dios, ¿cuál es mi actitud correcta? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que a final de cuentas hacemos cuando presentamos un culto a Dios? Bueno, el pasaje nos da algunas características sobre el culto a Dios. Dice que presentemos nuestros cuerpos, es decir, nuestra persona misma, porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Él presentó su cuerpo como un sacrificio a Dios. Él derramó su sangre, pero entregó su cuerpo. Nosotros debemos de algún modo ofrecernos a Dios como una ofrenda. Ahorita me cierran nada más la puerta de ahí atrás, por favor. Bien, entonces dice que nosotros nos presentemos como un sacrificio y le da tres características. Un sacrificio vivo. Una cosa que llama mucho la atención es el hecho de que por naturaleza el ser humano, cuando le dicen vamos a la iglesia, dice, ay, bueno, pues vamos ya que. Es más, ahora está más de moda que si una pareja se va a casar, va a la ceremonia en la iglesia, pero ¿a dónde van la mayoría de los invitados? Derechito al salón, ni siquiera se paran en la iglesia. Aburrido, ¿no? Uno va a divertirse, a comer y... Ok, la idea que tenemos como humanos de lo referente a Dios tiende a ser algo aburrido. Entonces, algunos dicen, hagamos el culto más divertido y metámosle más luces, más música, pongámosle entusiasmo, algunos tienen algún tipo de participaciones, que el culto sea animoso, porque tenemos la idea de que si nos dedicamos a leer la palabra de Dios y hablamos solo de la palabra de Dios, va a ser algo aburrido, va a ser cansado, tedioso. Pero aquí está diciendo que Dios lo que espera es que nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio vivo. El Salmo 100, el Salmo 100 nos permite entender el deseo de Dios para lo que nosotros debemos hacer. Miren, es un salmo muy corto, está ahí casi a la mitad de la Biblia, el Salmo 100, y dice, aclamen con júbilo. Júbilo es alegría. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra.
No solamente los que creen en él, todo ser creado que alabe o que aclame a Dios con júbilo. Sirvan al Señor con alegría o regocijo. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Palabras de alegría, de ánimo. Dice, sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Agradecidos con Dios. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y llega uno a la iglesia y dice, bueno, a ver si no se tardan mucho. Pero dice que vengamos con alegría. ¿Qué decía David en otro salmo? Yo me alegré cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Le dicen a alguien, órale, ya nos vamos a la iglesia y dicen, bueno, pues vamos ya. ¿O cuántos en realidad dicen, ay, qué padre, vamos a ir a la iglesia? Entonces, tenemos nosotros que considerar el deseo de Dios para con nosotros, que nos presentemos de Él con alegría. Ahora, ¿por qué? En verdad glorificará a Dios que nosotros lo veamos como una carga o un estorbo en nuestra vida. Bueno, pues bueno, hay que glorificar a Dios. Bueno, podríamos decir en cuestión del canto, ¿no? Pero a la hora de ofrendar, no, pues yo por qué le voy a dar a Dios, no, esto es para mí, ahorita saliendo me voy a comprar esto, aquello, pero no estamos generalmente, la postura de los seres humanos no es decir voy a pasar a dar con gozo, ofrendar, a diezmar con gozo porque amo a Dios y quiero honrarle. Pero el deseo de Dios para el cristiano, en el Salmo 100, que todavía no había nuevo nacimiento y el término salvación no era algo propiamente de aquel tiempo, nada más cierran la puerta porque sí siente el fresito. Gracias. El término salvación no era lo que sobresaltaba. El motivo que nos da para adorarle es Él nos hizo. Él es nuestro creador. ¿Merece nuestra alabanza por eso? Ok, entonces, él dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, que vengas a la iglesia contento de venir a la iglesia, que cuando vayas a leer su palabra en la semana, te presentes delante de él alegre de poder hacerlo. Que cuando vas a tomar un tiempo para orar, lo hagas con gozo, porque es un sacrificio vivo, no diciendo, ay, qué aburrido, bueno, pues ya ni modo, pues lo tengo que hacer, porque como da lata el pastor con el diario devocional, ¿no? Entonces, pues hay que llenarlo, a ver si ahorita, pues, bueno, yo me he puesto a mí mismo esta meta, si yo pude ver algo por internet, ya sea una película o ya sea que vi una serie o ya sea que entré a las redes sociales, significa que tengo tiempo para leer la Biblia. Lo demás sería un pretexto que no tiene sentido delante de Dios. Ok, un sacrificio vivo, eso es lo que Dios espera de mí. Aquí pusimos el Salmo 100. Pero también este sacrificio debe ser santo. Primero vamos con santo. Sacrificio santo. Y esto nos llama a nosotros el hecho, este es el Salmo 93:5. Si alguien puede ponerse de pie y leerlo, Salmo 93, esta es una L, no es Salmo 193. Adelante, hermana. La santidad conviene a tu casa. Y esto es lo que Dios espera, que nuestro sacrificio sea santo. ¿Qué es santo? Algo que está apartado de la vida común o mundanal. Y Hebreos 12:14, ¿quién lo quiere leer? Alguien que quiera ponerse de pie y leerlo, Hebreos 12:14. Quien guste que lo encuentre puede ponerse de pie y leerlo.
Buscar la paz con todas las personas. Esto es en relación con la gente. Y en relación con Dios, la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué significa? Apartarnos de lo que sabemos que no le agrada a Dios. Básicamente, miren, santidad no es que así flotes en el aire y que todo el mundo te vea, es más, hasta los perros se te acercan porque tú tienes santidad y los animalitos y los pájaros. No, esa es como una caricatura que se ha formado, ¿no? Alguien que va flotando y que toca a alguien y ese está muy triste y se pone muy contento. No, santidad es que tú te apartas de aquello que tú sabes que no agrada a Dios. Pocas palabras, podemos un día profundizar un poco más en estos términos, pero Dios espera que tú seas un sacrificio vivo, santo y finalmente agradable a Dios. Ya me dijeron que en mis R están medio feas, pero agradable a Dios. Ok, Salmo 19:14. Alguien que lea Salmo 19:14. De mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratas las palabras de mi boca, pero no solo eso, la meditación, mis pensamientos, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Entonces, buscar ser agradable a Dios. Pero hay una cosa, esto implica que sea algo voluntario. Uno dice, bueno, que nazca el corazón. No es precisamente que nazca del corazón, porque la realidad es que no siempre comemos porque tenemos hambre, ¿verdad? Pero cuando comemos nos agradamos de la comida, ¿sí o no? O uno no dice, ah, ya tengo hambre, voy a comer. No, es la hora de comer y como. A veces tengo hambre, a veces no tengo hambre, pero es algo que disfrutamos. Bueno, lo mismo es la alabanza a Dios. Cuando nosotros empezamos a hacerlo, debemos gozarnos en ello. Dios en su palabra nos enseña que su propósito es que nosotros hallemos el mayor gozo en Él. Fuimos creados para gozarnos en Dios, porque cualquier otra cosa que sea motivo de gozo para tu vida es pasajera. Hay gente que se goza en su trabajo y de hecho hay gente que haría lo que fuera por el trabajo. Hoy la familia sale vacaciones, pero pidieron quién dobla turno. No, pues yo, y adiós vacaciones, y hay gente que se anota. Y hay gente que disfruta su trabajo y un buen día le pueden decir, la empresa quebró, estamos sin trabajo. Son cosas pasajeras o tiene una enfermedad y ya no puede ir a trabajar. ¿Dónde encontrará su gozo? El gozo en las personas, finalmente hay padres que se gozan en los hijos, pero los hijos se van a casar. Hay gente que se goza en las posesiones que tiene, pero esas posesiones o se pueden perder, se pueden robar o pasan, se vuelven obsoletas. El asunto es que el motivo de nuestro gozo debe ser Dios, porque es lo único que permanece para siempre, porque a Dios no se le acaba el presupuesto ni deja de ser el Dios que ha sido siempre. Bueno, pero el asunto es que cuando nosotros ofrecemos culto a Dios, nos reunimos y le ofrecemos un culto como iglesia, primero nos habla en un sentido personal, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Yo en mi persona tengo que ser un culto a Dios, ofrecerme a Dios, porque si alguien un día me dice, oye, perdóname, yo tengo que perdonar. Si alguien un día me dice, oye, ayúdame, yo tengo que ayudar, porque si de pronto yo estoy muy cómodo en mi casa y digo, bueno, ahorita voy a descansar un rato y me habla un hermano y me dice, tengo un problema, ven a ayudarme, eso rompe mi comodidad y entonces yo tengo que ser un sacrificio agradable a Dios, porque lo que yo estoy haciendo finalmente implica que yo renuncie a mi propia comodidad. O si digo, tengo este dinero apartado y me voy a comprar esto, aquello, surge alguien que tiene una necesidad y yo sé que mi deber delante de Dios es apoyarle, pues lo hago. Y entonces el ser un culto a Dios o el ser un sacrificio a Dios implica algunas cosas que la palabra nos enseña. Implica someternos a Dios.
Como un hijo puede desobedecer siempre a sus padres y un día llega y les dice, ay papá, mamá, yo los quiero mucho. No hay congruencia, ¿verdad? Porque entendemos que un hijo que no se somete a sus padres, entonces no está amando a sus padres. Lo mismo con Dios. Hay personas que en la semana viven una vida apartada de Él. Ni lo buscan, ni leen su palabra, ni oran, hacen cosas que incluso a Dios no le agrada y ellos lo saben, pero cuando llega el domingo, llegan, se presentan en la iglesia y le dicen, Dios, yo te amo. ¿Cómo eso refleja una realidad? ¿Cómo puede uno ser un sacrificio agradable a Dios cuando en realidad sus palabras, sus pensamientos no caminan con Dios? Bueno, entonces es someternos a Dios, el Dios eterno que nos dice que vivamos de acuerdo a su palabra. Hoy estudiamos en el curso 4 quién entra al reino de los cielos. No todo el que le dice, Señor, Señor, ay, cómo te amo. No, sino el que qué, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Está ahí en Mateo 7:21. Es decir, yo no soy un sacrificio agradable a Dios si no hago su voluntad. Someternos a Dios implica una obediencia voluntaria, porque hay una cosa, cuando Dios a través del apóstol Pablo en Efesios dice que las mujeres se sometan a sus maridos, está hablando que es un acto de las mujeres, no es un acto del marido. El marido no somete a la esposa se somete al marido. Es muy diferente, ¿sí o no? Bueno, cuando Dios habla de hacer su voluntad, Él no nos impone hacer su voluntad. Miren, por esa razón volvemos siempre al huerto del Edén, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno diría, ¿por qué Dios planta un árbol del que le va a prohibir comer a Adán y a Eva? ¿Qué sentido tiene? Pues no lo plantes y nadie lo come. Nadie va a pecar. El asunto es que el árbol está ahí porque la obediencia de Adán y Eva debe ser voluntaria. La única forma que ellos tienen de no obedecer a Dios es por medio de ese árbol, porque fuera de eso no había otra cosa que ellos pudieran hacer en contra de la voluntad de Dios. Así es que el árbol existe para que ellos voluntariamente digan, no voy a comer de eso porque desagrada a Dios. Y entonces Dios espera que nuestra obediencia sea voluntaria, porque si no es voluntaria, no es adoración, no es un culto a Dios, no agradaríamos a Dios. Por eso dice Pablo que ruega por las misericordias de Dios, aunque Pablo bien podría decir, yo hermanos les ordeno que se presenten como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No, él lo pone, él como apóstol a la iglesia de Roma, podría haberle dado la orden y posiblemente lo más seguro es que la iglesia obedecería, pero les dice, les ruego. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser voluntario. Porque el deseo de Dios es que tú cuando haces algo que agrada a Dios, lo hagas porque tú deseas agradar a Dios. En algún modo, nuestras vidas terminan haciendo la voluntad de Dios, pero no siempre porque sea nuestro deseo. Y finalmente haremos la voluntad de Dios, a veces incluso sufriéndola. El cristiano terminará finalmente como el pueblo de Israel, que pudo haber entrado a la tierra de Canaán después de haber salido de Egipto, pero prefirieron no obedecer a Dios, o confiar en Él, y por lo tanto fue la siguiente generación la que entró a la tierra de Canaán. La voluntad de Dios se cumplió, el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, pero pasaron 40 años en el desierto. No, ¿encontraron su gozo en Dios? No. Sin embargo, Dios les daba alimento todos los días. Les daba una nube que les cubriera del sol. Les daba una luz en la noche. Había una enorme bendición para ellos, pero ellos no estaban deleitándose en Dios. Es lo mismo hoy en día. Podemos disfrutar, y miren, esta es la situación. El culto a Dios puede ser lo opuesto a esto.
Yo voy a gozarme en la alabanza. Yo voy porque quiero cantar, me gusta este canto. Y hay mucha gente que va a la iglesia, ¿por qué? Porque le gusta el ambiente. Porque la iglesia en algún modo, en un tiempo, por ahí de los 90s, de los 80s, dijo, tenemos que meter más música en la iglesia porque la gente se aburre. Y entonces la gente no halla su gozo en Dios, halla su gozo en la música. Porque la gente quiere ser bendecida, pero no porque quiera venir a glorificar a Dios. Es decir, podemos hacer del culto algo antropocéntrico, es decir, yo en lugar de venir a someterme a Dios, vengo a ver si Dios está a mis órdenes para que me cumpla lo que yo busco. Y entonces yo vengo, yo canto, levanto mis manos, porque como tengo una deuda, Dios, yo te pido que esa deuda la pueda pagar. Y entonces yo estoy buscando alabar a Dios y mi adoración se convierte en adulación. ¿Qué es una adulación? Es decirle a alguien palabras bonitas y tratar de seducirlo con las palabras para que cumpla lo que queremos, ¿verdad? Uno dice, ay, jefe, qué bien se ve hoy, mire qué bien le queda la camisa que trae, oiga, jefe, ¿no me puede dar el día de mañana? Día de mañana libre, porque uno busca, los hijos van y con los papás, ¿sí o no? Las hijas, bueno, yo tengo hijas, pero dicen que las hijas hacen mucho eso, ¿no? Ay, papi, qué bonito estás, etcétera, etcétera. Oye, ¿tienes que me des para esto? Y eso es lo que muchas veces se hace con Dios, porque buscamos obtener algo de Dios, pero no rendimos un culto viniendo a someter nuestra voluntad a Dios. Venimos porque el culto es entretenido, venimos porque el ambiente es bueno y entonces uno busca un culto de acuerdo a su interés. Pero miren, en Filipenses 3, versículos, si alguien lo quiere ir buscando, versículos 7 al 9, vamos a ver las palabras del apóstol Pablo que usamos la semana pasada, aunque lo dirigimos en otro punto, Filipenses 3, del 7 al 9. Alguien que quiera leerlo. Ok, Pablo dice, yo puedo tener lo mío, mi propia justicia, porque soy bueno, soy buen fariseo, soy buen judío, soy buena persona. Pero esto para mí es, aunque pudiera ser ganancia, lo estimo como pérdida para no tener mi propia justicia, sino la de Dios. Esta es la forma en que Pablo entendía el someterse a Dios. Tengo mis intereses, pero los hago a un lado porque yo quiero que prevalezcan en mi vida los intereses de Dios. Me acuerdo hace mucho, cuando era joven, soltero, todavía aunque me veo joven, ¿no? Bueno, eh, decía esa, cantaba el doctor Chapatín, ¿no? Si eres joven aún, mañana viejo serás, pero dice, aunque a menos que conserves la actitud en tu corazón, ¿no? Me acuerdo eso que veía de niño. Bueno, la realidad es que cuando era joven, en la iglesia ocurrió una situación de un muchacho que quería andar con una muchacha que recién llegaba a la iglesia y por ese afán de querer andar con ella la corrió de la iglesia y un día platicando con él le digo, no te interesó lo que a Dios le interesaba, te interesó lo tuyo. Porque tú bien podrías haberla guiado para crecer en Cristo en lugar de que ella prefiriera irse a buscar otra iglesia donde tú no la molestaras. Porque era más tu afán personal por obtener algo en la iglesia que no te preocupó la vida espiritual de esa muchacha. Ahora, eso es algo que ocurre muchas veces, tenemos nuestro propio interés. Y entonces hacemos a un lado el interés de Dios. Y eso es lo que llega a ser para nosotros finalmente una afrenta delante de Dios. Y por esa razón, cuando nosotros entendemos las palabras del apóstol Pablo, no mi propia justicia,
sino la de Dios. No mi propio interés, sino el interés de Dios. Porque muchas veces yo creo que mi interés es mejor. Y luego me doy cuenta que el interés de Dios es de más bendición para mí. Es lo que yo tengo que entender. Bueno, aquí es donde nosotros debemos ir creciendo en entender las palabras de Jesús. Él primero le reprocha a los judíos, Mateo 15, del 8 al 9, porque cuando esto es algo, eh, el culto, vamos a llamarlo, esta palabra está larguita, pero culto antro no es de esos lugares donde va la gente, sino significa el ser humano. Antropos es hombre. Antropocéntrico significa que está centrado en el hombre. Ok, cuando el culto es antropocéntrico, hoy en día desgraciadamente ha ocurrido esto. Se piensa, una vez dijo un evangelista, nos juntó un grupo de pastores, dice, ¿de qué hora a qué hora es su culto? Uno, no, pues yo empiezo el culto a las 10, terminamos a las 12. Ah, la gente solo tiene 2 horas para salvarse. Dije, ah, caray, ¿este qué trae, no? Dijo, ¿qué hora es su culto? No, pues el mío es a las 12, terminamos a las 2. Ah, la gente también solo tiene 2 horas para salvarse. En la mente de este evangelista, la idea es que el culto es para que la gente se salve. Después platicando con él aparte le dije, sabes, yo entiendo que el culto no es para que la gente se salve. Eso sería un culto antropocéntrico. El culto es para glorificar a Dios. Porque la salvación de las personas viene de la predicación que hacemos saliendo del culto. Pero el asunto es que la idea surgió. Rick Warren sacó muchísimo dinero vendiendo una iglesia con propósito, pero no fue el único. Salieron varios modelos a partir del año 2000 que decía cómo hacer crecer tu iglesia trayendo más gente al culto. Tienes que poner esta música, tienes que quitar cosas como la Santa Cena, eso al otro día, tienes que quitar la ofrenda porque la gente piensa que tiene que dar y entonces empezó a hacer un culto que atrajera a la gente, pero no que glorificara a Dios. Y Dios fue hecho a un lado. Y eso tristemente no es solo del año 2000. En los tiempos de Jesús, Jesús llamaba la atención de los fariseos ahí en Mateo 15, 8 al 9. Alguien que quiera leerlo. Y esto está relacionado con Isaías. Jesús está citando Isaías, déjenme darles la siguiente cita, 29, 13 al 14. Alguien que lea primero Mateo y luego alguien más que lea Isaías 29. Adelante. Ok, entonces Jesús les dice a los fariseos que bien profetizó Isaías, porque le dicen, oye, tus discípulos comen sin lavarse las manos, rompiendo la tradición de los ancianos. Y entonces Jesús les dice, bien profetizó Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a verlo en las palabras de Isaías, Isaías 29, del 13 al 14. Bien, este es interesante porque Dios mismo ya se lo había dicho al pueblo de Israel. El labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que una enseñanza. Es decir, ¿por qué tiene temor de Dios? No te vaya a matar Dios, no te vaya a pasar esto, aquello. Entonces uno dice, bueno, no voy a hacer esto malo porque Diosito se enoja y entonces no me va a dar lo que le estoy pidiendo. Aprendemos mucho eso a veces cuando los padres se equivocan y enseñan a los niños diciendo, si haces eso me voy a enojar y entonces no te voy a regalar tal cosa. Y uno crece con la idea de que el castigo es algo malo
y no hay autoridad que se refleje a través de la disciplina, sino que es a través de dar o dejar de recibir cosas. Pero la gente en realidad no teme a Dios porque Él sea el Dios que se pueda desagradar de nosotros. Entonces, un mandamiento que se les da, un temor que se tiene de Dios solo porque se les dio un mandamiento por ahí. Cuando uno dice, bueno, yo ofrendo porque amo a Dios, es muy distinto decir, bueno, pues a ver si traigo algo que me sobre, pues ahí va, para que la iglesia tenga lo que necesita. Miren, hemos dicho esto, Dios va a suplir y lo ha hecho y ha suplido siempre. Pero ustedes tienen la oportunidad de honrar a Dios y de bendecirle cuando ustedes diezman y ofrendan. Pero es algo que va a rendir alabanza a Dios cuando lo hacemos por el deseo en verdad de honrar a Dios. Es decir, yo comparto con Dios lo que Él me ha bendecido. ¿Qué repetimos en el pasaje? Porque de lo recibido de tu mano te damos. Ya se lo aprendieron todos de memoria, pues ya se nos acaban los sobres, cambiamos pasaje. Lo cambiamos hace años y me dijeron hay que volver a ese. Quitamos el de los peces, los panes, me dijeron no, hay que volver a ponerlo. Pero ustedes me dirán si vamos cambiando las cosas, ¿verdad? Bueno, a final de cuentas que no pierda el sentido el canto ni el versículo, sino que meditemos en ello. Pero la realidad es que Israel adoraba a Dios falsamente. Decían el templo del Señor. Y entonces Dios les decía a través de Jeremías, ustedes vienen y dicen el templo del Señor y se gozan del templo en Jerusalén, pero van, ofrecen a sus ídolos, pecan, abusan del pobre, abusan del... Y luego se presentan en el templo y dicen, aquí estamos, Dios perdona nuestros pecados, para después salir y seguir haciendo lo malo. ¿Cuántas veces no pasa eso? Entonces, si nosotros rendimos culto a Dios, nosotros mismos tenemos que ser una ofrenda a Dios. Y esto es el asunto de que debe ser un culto a Dios. Miren, viendo el ejemplo que tenemos en segunda los Corintios 8, del 1 al 5. Este es un gran ejemplo que nos pone una de las iglesias más pobres que había en aquel tiempo. Segunda los Corintios 8 del 1 al 5. ¿Quién quiere leerlo? Ok, está bien, hermana, gracias. Este ejemplo de las iglesias de Macedonia, que de su profunda pobreza, cuando la iglesia de Corinto dijo, vamos a reunir una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que está en necesidad porque había hambre en la tierra de Judea, y entonces las iglesias del sur de Grecia dijeron, vamos a reunir una ofrenda. Las iglesias del norte de Grecia, porque acá ya era el sur y Macedonia el norte, dijeron, déjonos participar. Iglesias pobres, pero dice, de su profunda pobreza dieron más allá de sus fuerzas, nos rogaron el deseo de dar, nos rogaron que les permitiéramos dar, porque primeramente, y esta fue la clave, se dieron a sí mismos a Dios. Uno antes de dar dinero debe dar su vida a Dios. Y dar su vida no es que va a ser misionero, va a ser pastor, no, sino vivir para glorificar a Dios. Es muy diferente, ¿sí o no? Para que lo que damos a Dios glorifique a Dios y agrade a Dios. Recordemos, ¿quién dio más en la Biblia? Cuando Jesús enseñó sobre el dar,
y vio a los hombres ricos que traían mucho, y vino esta mujer viuda, pobre, y dio 2 moneditas pequeñas. ¿Quién dio más? Porque en realidad hay una cosa, uno se entrega primeramente a Dios. Lo que Dios desea es nuestra vida como un sacrificio vivo, tanto agradable a Él. Ese es el culto que rendimos a Dios. Miren, porque podemos hacer muchas cosas, pero hay un ejemplo, este lo voy a leer yo. Está en Apocalipsis 2, del 1 al 7. En Apocalipsis 2, del 1 al 7, tenemos, a partir de tenemos de este pasaje, tenemos 7 iglesias que reciben amonestaciones, solo 2 de ellas no las reciben. Una es la iglesia perseguida y la otra es la iglesia débil, que no reciben amonestación, sino alabanza de parte de Dios, de Jesucristo. Pero vamos a empezar. La primera, la iglesia de Éfeso, es Apocalipsis 2 del 1 al 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Hoy no profundizamos en Apocalipsis viendo lo que esto representa, pero vamos a lo que le dice. Yo conozco tus obras. Ok, sus obras son estas: tu fatiga y perseverancia, es decir, se ha cansado sirviendo a Dios, pero ha permanecido constante. Eso es admirable. Y que no puede soportar a los malos. Es una iglesia que no ve bien la maldad. Entonces, otra característica agradable o aceptable, admirable. Dice: y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, revisa quiénes son los que hablan, predican la palabra y se da cuenta. Es una iglesia que analiza la palabra. Todo eso también es admirable. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Le pondrían cuántas estrellitas a esta iglesia? No diría, yo quiero ir a esa iglesia, es muy trabajadora. Es más, si nos vamos un poquito más abajo, dice en el versículo 6: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, una corriente que surgió en aquel tiempo, que nadie ha determinado con exactitud a qué se refiere, los cuales yo también aborrezco, pero tenían una doctrina que no agradaba a Dios, y ellos en la iglesia de Efeso también lo aborrecían. Diría, excelente iglesia, muy buena iglesia trabajadora. Yo la he comparado con la iglesia de hoy en día. ¿Cuántas instituciones cristianas no existen? Tenemos para misiones, tenemos Comibam, Comimex aquí en México, tenemos agencias misioneras, tenemos mucho, tenemos evangelistas, organizaciones evangelísticas, los niños que reciben sus cajitas del Buen Samaritano cada año, tenemos agencias de evangelistas, etcétera, las sociedades bíblicas internacional, Sociedad Bíblica de México, Sociedades Bíblicas Unidas, todo lo que tenemos, uno diría, estamos muy bien. Y podemos pensar cuántos ministerios infantiles no hay, cuántos ministerios de mujeres, cuántos ministerios de varones. Yo conocí en su tiempo hombres de compromiso, hombres de palabra, hombres de esto, hombres de aquello. Lo vi hombres de negro, pero no tiene nada que ver. Pero la realidad es que muchos ministerios haciendo muchas cosas, como la iglesia de Éfeso. Sin embargo, noten las palabras del versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Trabajadora, esforzada. Y Dios le dice, de pronto, tengo una cosa contra ti. ¿Qué tan fuerte puede ser esto? Bueno, dice que has dejado tu primer amor. Pero hay algo importante, uno podría decir, bueno, pero como sea, la gente se convierte. Esto está pasando, ok, sí, nos ha fallado el primer amor. Sin embargo, noten la profundidad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dice, trabajadora, esforzada, cuida la doctrina, ve que los maestros sean correctos, y le dice, recuerda de dónde has caído. Esta frase se la dice solamente a Satanás. ¿Cómo has caído, ángel de la mañana, lucero de la mañana? Y le dice a esta iglesia, recuerda de dónde has caído. Dice, que no estamos hablando de una iglesia excelente. Noten todavía, porque no lo deja ahí. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Bueno, pero podríamos pasar esto por alto, ¿no, Señor? Pues finalmente es trabajadora, esforzada, no se desanima.
tiene de todo, pero yo creo que esa es la historia de la iglesia hoy en día. Ganamos gente para Cristo, cuántos conciertos cristianos no hay, cuántos trabajos misioneros no hay, cuántos movimientos de ayuda a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos. Tenemos muchas cosas, pero no se ama a Dios. Y entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Cuando esto era por amor a Dios, era sencillo. De dónde has caído, haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Es decir, estás con un pie afuera y con el otro en una cáscara de plátano. Trabajadora, esforzada, eso no importa si no ama a Dios. Yo considero que la iglesia en Occidente, en Europa y Estados Unidos tiene esta advertencia sobre ellos y nosotros también. Congresos, eventos, para ganar almas para Cristo. ¿Y a Dios cuándo le rendimos culto? No ofrenden para que no crean que hay que dar, pero la ofrenda en realidad es adoración a Dios. ¿Y qué pecado tan grande se comete en eso, tomando al no creyente, poniéndolo en el lugar que corresponde a Dios, porque queremos que la gente se salve, cuando el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es Dios? Por esa razón, en Europa, las iglesias o se están convirtiendo en restaurantes, discotecas o mezquitas, o las están derribando para construir otra cosa. Por esa razón, en Estados Unidos, los cristianos están tan desenfocados en la palabra porque todo desde hace décadas es comercio. Vamos a hacer un nuevo movimiento y tenemos esto, pero ustedes tienen que dar esto. Yo al menos me acuerdo que de niño jamás se cobraba un congreso. Regalaban los materiales. Se hacía un evento y no se cobraba, porque en realidad la cuestión era adorar a Dios. Y hemos dicho esto, cuando hay un concierto cristiano, ¿la gente va para alabar a Dios o para ver un cantante? Yo he puesto este ejemplo, porque, por ejemplo, llega uno al estadio donde va a ser el concierto de un cantante famoso cristiano, y entonces uno va a pagar su boleto, y si en ese momento dicen, el cantante se enfermó, pero no se preocupen, todos vamos a alabar a Dios, tenemos un grupo local de alabanza que va a tocar, paguen su boleto y entren. ¿Lo pagarías? No, yo vine a ver al cantante. ¿Cuál Dios vine a alabar? Yo vine a ver a una persona cantar y a disfrutar de su espectáculo porque de eso se trata. No tiene que ver nada con adorar a Dios. Y ese es el negocio de la música cristiana. Por eso se hizo a la gente quemar sus discos, sus cassettes, diciéndoles que ahí estaba el diablo para que se levantara el negocio de la música cristiana. Pero no tiene que ver nada con Dios. Y tenemos que considerar esto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos hacerlo como Pablo o podemos hacerlo como el pueblo de Israel. No querer nuestra propia justicia, sino la de Dios, o acercarnos con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y pensemos, en realidad, ¿qué es lo que nos mueve para hacer las cosas que hacemos? Porque aquí estamos viendo el ejemplo de una iglesia que está amenazada por Jesucristo, a pesar de ser trabajadora, esforzada, y la pone en primer lugar, la pone primero a esta para que aprendamos de ella. Vamos a hacer muchas cosas para Dios sin amar a Dios. Podemos esforzarnos mucho por la obra de Dios sin amar a Dios. Y eso se nota. Se nota cuando alguien lo hace porque quiere hacer esa obra, pero no porque ame a Dios. ¿Por qué razón? Porque generalmente no ama a la gente, usa a la gente. Y esto es algo que se manifiesta. Si queremos que la gente venga a Cristo, ¿qué debemos hacer? Hemos dado esta enseñanza, yo espero que haya quedado comprendida. ¿Qué es lo que atrae a la gente a Cristo? Hace que la gente crea que nos amemos unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y por qué seríamos uno? ¿Por qué nos amaríamos a nosotros? Porque amamos a Dios.
Desde esta perspectiva, ser una iglesia y ser cristiano es muy sencillo. Pero hay todo un escenario enfrente de nosotros que nos dice, no, una iglesia debe ser divertida, tener mucha música, una iglesia debe hacer mucho ruido, debe tener obra en la calle, llevar mimos, llevar obras, etcétera, ganar personas, una iglesia tiene que tener muchas luces, etcétera. Y tenemos una iglesia que es más pantomima que realidad. Por esa razón, lo importante es lo que esto está produciendo en nuestros corazones. Venimos a ofrecer a Dios un sacrificio que es vivo, santo y agradable a Dios. Este lo llama nuestro culto nacional. ¿Qué debo ofrecerle primero a Dios? Mi vida. Ok, pero ofrecer mi vida no significa morir por Dios. Significa vivir para Dios. Muchos estarían dispuestos a morir por Dios, pero no necesariamente a vivir por Dios. Dejando aquello que no agrada a Dios y empezando a poner en práctica lo que sí agrada a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente el culto a Dios es una entrega a Dios. Esto es lo primero que va a exaltar a Dios. Segundo, porque el culto es evangelístico solo como consecuencia, no como propósito. Es decir, si venimos a alabar a Dios y a glorificar a Dios, alguien que no conoce a Dios entra y nos ve alabando y glorificando a Dios, va a creer. Esa persona no es el centro de la actividad, sino que es alguien que observa y por este amor a Dios, esa persona podrá creer. Entonces, es evangelístico por consecuencia, pero no en su propósito. El propósito es adorar a Dios. Como consecuencia, habrá quienes crean. Ahora, los seres humanos no pueden ser el propósito del culto. No puede ser antropocéntrico, tiene que ser teocéntrico, es decir, centrado en Dios. El ser humano honra y da gracias a Dios. Miren, terminamos con este pasaje. Romanos capítulo 1. Ok, si alguien quiere leerlo, es Romanos 1:21. Por allá se nos quedó a la mitad Ivonne que iba a leer, pero no alcanzó. Romanos 1:21, Ivonne, si puedes leerlo. Para que nosotros veamos qué hacemos. Aquí vamos a notar lo que el ser humano no hace y vamos a entender lo que debemos hacer. ¿Qué dice? Ese es el pecado del ser humano. No siendo a Dios, no le honró como a Dios ni le dio gracias. ¿Qué es el culto? Honrar a Dios y darle gracias. Hacer lo que el ser humano por naturaleza deja de hacer, lo hacemos nosotros porque hemos nacido de nuevo. Honramos a Dios y le damos gracias. Porque aquellos se entenebrecieron en sus razonamientos. Se entenebreció su corazón y se hicieron vanos en sus razonamientos. Nosotros ahora venimos con una mente renovada, con un corazón transformado para honrar a Dios y darle gracias. Ese es el culto, esa es la reunión de oración. Cuando decimos lo primero que ponemos en la reunión de oración, gratitudes, todos tenemos peticiones, pero queremos escuchar que le den gracias a Dios, porque eso es lo que honra a Dios, que reconozcamos, bueno, pues no hubo grandes maravillas en mi vida, pero tuve alimento, tengo un lugar donde dormir. Creo que eso va hablando de una gran bendición por la que yo debo agradecer a Dios. Vivimos en un lugar, sí, se habla de un país muy violento, vivimos en un lugar donde nos movemos en paz. A lo mejor lo único que nos perturba en la noche sean los cohetes y los perros que se pelean en la calle. Gracias a Dios no oímos balaceras a cada rato, ¿verdad? O no está cayendo bombas en nuestro entorno. Gracias a Dios. Podemos decir, tuvimos alimento en la mesa, gracias a Dios. ¿Cuántas cosas podemos nosotros hacer una lista de cosas que son diarias, pero de tan cotidianas que son, hemos perdido la relevancia de ellas para decir gracias Dios? Por esa razón, en el diario devocional les decimos, anota una petición.
y anota una gratitud o testimonio. Dios ha hecho esto en mi vida, o le doy gracias a Dios por esto, porque lo que queremos es que aprendan a encontrar gratitud en todas partes, gratitud hacia Dios. Ese es el propósito por el cual nosotros tenemos que mirar a la palabra de Dios y decir, yo cuando leo la historia del pueblo de Israel, una cosa que siempre tengo presente es, qué bendición que Dios nos ha colocado en estos tiempos para conocer su palabra. Y nos ha dado su espíritu, lo que a ellos les faltó. Es Dios, la verdad, gracias Dios por lo que tú nos has concedido. Así es que vamos a terminar agradeciendo a Dios porque venimos a honrar a Dios, venimos a rendirle culto a Dios. Vamos a concluir alabando a Dios, dándole gracias por un momento. Miren, este es un ejercicio a lo mejor difícil en el sentido de que vamos a orar sin pedir nada en este momento, solo agradecer a Dios. Muchos van a terminar pidiendo algo, pero vamos a procurar tomar un tiempo para orar a Dios sin pedir, solo agradeciendo a Dios y solo glorificando a Dios. Dile en realidad lo que hay en tu corazón, que tú reconoces que Dios ha hecho en tu vida, y toma este momento porque este es nuestro culto a Dios. Nos hemos presentado delante de Dios, dale gracias a Dios. Oremos, Padre, gracias por cada uno de los que hoy han estado aquí, por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, porque es una bendición poder ver cada rostro, cada uno de los que han participado del culto, los niños que han subido a clases, los maestros, los adolescentes. Gracias, Padre, por el trabajo que tú concedes que cada uno lleve a cabo. Y gracias por permitirnos este lugar, Señor, para estar reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque ha sido una bendición tener esta relación con el dueño de este lugar, con el ingeniero Rubén, a quien bendecimos, por quien te damos gracias, Señor, confiando, Padre, que esto sea un testimonio para que tu palabra también venga a su vida y de su familia. Padre, pues es nuestra gratitud, Señor, lo que en verdad queremos hoy darte acerca de esta persona, de este hombre, Señor, a quien tú has usado, Señor, como instrumento. Te damos gracias, Padre, por cada persona con la que podemos orar hoy. Te damos gracias por cada persona que por medio de internet mira esta conferencia, y te damos gracias porque en algún momento alumbraste a las personas para desarrollar este sistema y esta situación electrónica para poder vernos a distancia. Señor, gracias porque si lo usamos para glorificar tu nombre es una bendición, Señor. Padre, agradecemos, Señor, el poder tener este culto, el poder tener este tiempo, Señor, el poder estar de pie, Señor, o el poder estar aquí sentados en estos lugares, Señor, por las sillas, el material que nos has provisto, por todas las cosas que nos das, por el hogar de cada uno, Señor, por la familia, Padre, y por todo el alimento que tú has puesto en nuestras mesas, por lo que nos permites disfrutar, Señor, y por esta sociedad en medio de la cual nos movemos, Padre, en medio de la cual vivimos, Señor. Gracias por todos nuestros vecinos, gracias por la gente que nos rodea, Señor. Gracias, Padre, por este lugar, por San Mateo Atenco, Señor, por Metepec, por Toluca, por Lerma, Señor, por los municipios de alrededor. Gracias, Padre, porque tú nos concedes, Padre, estar aquí para glorificar tu nombre y alabarte, Señor. Y gracias porque nos diste salvación para abrir nuestros ojos y hoy poder entender que esta gratitud en verdad glorifica tu nombre, Señor, y que, Padre, nuestros corazones deben estar más pegados a ti y no alejados, Señor. Que nuestra alabanza, Padre, no es hoy solo de labios, sino que nuestra oración proviene de nuestros corazones. Gracias, Padre, por la palabra que nos das. Gracias por aquellos que tú has usado para que nosotros podamos ver este ejemplo de lo que es tu anhelo para nuestra vida, Señor, porque anhelamos en verdad glorificar y exaltar tu nombre y ver tu presencia en medio de nosotros, Señor, ver la obra que tú realizas en medio de nosotros. A ti sea la alabanza y la gloria por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que nos ven por internet. Nos despedimos y acá.